¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Muchas gracias como cada semana por acompañarnos y por estimularnos con su presencia. Su apoyo nos es muy útil, nos estimula mucho para seguir adelante con este proyecto periodístico. Por eso nos sentimos muy contentos cuando ustedes recomiendan nuestro trabajo con sus familiares, con sus amigos, pues de esa manera están apoyando nuestro proyecto periodístico. Hay un tema que es obligado esta semana y tiene que ver con los miedos o las esperanzas de muchos mexicanos, dependiendo de qué lado se ubiquen. Pero en general es un tema que está en la agenda de la próxima semana y sobre el cual hablaré hoy con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. Todos los días nos despertamos con el amago de que ya viene el lobo. Y la misma amenaza expresan algunas voces desde el norte del río Bravo que los gritos delirantes desde adentro de nuestras fronteras, pues hay quienes se relamen los bigotes, paladeando la posibilidad de que a partir del lunes 20 de enero del 2025, cuando tome posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, él y los halcones de su gobierno se decidan finalmente a invadirnos para convertirnos en gringos, el sueño más entrañable de muchos mexicanos entreguistas y vendepatrias. El miércoles 15 de enero del 2025, en su discurso de despedida a la nación, el todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió sobre el poder descontrolado y señaló que en su país estaba surgiendo una oligarquía de ultra ricos encabezada por un hombre al que él desprecia. Esto publicó el periódico The New York Times. Hoy se está configurando en Estados Unidos una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que amenaza literalmente toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicos y una oportunidad justa para que todos salgan adelante. Los estadounidenses están siendo sepultados bajo una avalancha de desinformación e información falsa que permite el abuso de poder. Todo esto dijo Joe Biden refiriéndose a la nueva administración de Donald Trump. Esa oligarquía que hasta ahora descubre y denuncia Joe Biden siempre ha estado presente en la historia de los Estados Unidos, con otros rostros, con otras empresas, con otros ricos, pero representando siempre el mismo interés depredador, aliado estrechamente con las oligarquías criollas que durante los dos más recientes siglos han dominado las economías de la mayoría de los países de América Latina y saqueado sus riquezas, en complicidad con sus socios extranjeros, y que se han impuesto hasta por la vía de las armas, el asesinato y el temor a los ciudadanos que han luchado por la libertad y por la justicia. Así está escriturada la historia de nuestro país. Los mexicanos hemos caminado durante más de 2 siglos por terrenos muy accidentados, agrestes, peligrosos, y a pesar de todo, el país ha salido adelante en busca de su propio futuro, por encima de las acechanzas externas y las traiciones internas que casi siempre llegan juntas. La historia de nuestro país es la de un pueblo rabiosamente fuerte, con un celo salvaje por su libertad y por su independencia. Fue en 1821 cuando se firmó el Acta de Independencia de España, que dio origen a nuestro país. Agustín de Iturbide, quien junto con Vicente Guerrero había consumado la independencia, se proclamó emperador de 1822 a 1823, hasta que fue derrocado. En 1824 se promulgó la primera constitución del México independiente, que le dio estructura jurídica a la nueva nación. De 1824 a 1829 estuvo en funciones el primer presidente de la República Mexicana. A ver si usted lo recuerda. Se llamó José Miguel Ramón Adaucto
Fernández y Félix. Probablemente usted lo conoce mejor con el nombre de Guadalupe Victoria. De 1833 a 1835, el país padeció la dictadura de Su Alteza Serenísima, Antonio López de Santa Anna, quien ejerció el poder durante 9 periodos. En esa época, México enfrentó la guerra con Estados Unidos, declarada por el presidente estadounidense James G. Polk el 25 de abril de 1846 por la disputa del territorio de Texas. Ese conflicto terminó el 10 de marzo de 1848 con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, en los que nuestro país fue despojado de la Alta California, de Nuevo México y de Texas a cambio de 15 millones de dólares. Precio impuesto a punta de bayonetas y estruendo de cañones. Desde entonces, el imperio ha mostrado sus amenazantes dientes y sus siempre insanos apetitos. En 1855, Juan Álvarez puso fin a la dictadura de Santa Anna. Con él llegaron los hombres de la Reforma, entre otros Benito Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto e Ignacio Comonfort, la generación más brillante en la historia de nuestro país. Gobernó Comonfort de 1856 a 1858. Su secretario de Hacienda, Sebastián Lerdo de Tejada, promulgó el 25 de julio de 1856 la Ley de Desamortización de los Bienes en Manos Muertas para confiscar las riquezas del clero. En 1857 se promulgó la segunda constitución política en la historia de México. Don Benito Juárez llegó al poder en 1858. Se inició la guerra de reforma entre conservadores y liberales. La guerra terminó el 22 de diciembre de 1861, cuando el general conservador Miguel Miramón fue derrotado en Calpulalpan, Estado de México. En 1859, Juárez expidió las leyes de reforma que separaron iglesia y Estado y nacionalizó los bienes del clero para establecer la ley civil sobre el matrimonio. Fue la oligarquía criolla la que al grito de religión y fueros se levantó en armas en diversas regiones del país para tratar de impedir la vigencia y la aplicación de la Constitución Política de 1857, que establecía los principios que derivarían después en las leyes de reforma, en la separación de los asuntos de Dios, representados por la Iglesia Católica y sus muy conservadores partidarios, y los asuntos que desde entonces son potestad del Estado laico. Juárez se mantuvo en el poder hasta su muerte, en 1872, pero durante su periodo resistió y combatió la intervención francesa, iniciada en 1861, y enfrentó al Segundo Imperio, el de Maximiliano de Habsburgo, apoyado internamente por los conservadores y externamente por el gobierno de Francia. El imperio de Maximiliano llegó a su fin con la derrota de sus ejércitos en las inmediaciones de Querétaro, donde el emperador fue fusilado junto con los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía el 15 de mayo de 1867. Juárez preservó y restauró la República. Fue esa misma oligarquía rapaz e hipócrita la que en 1856 empezó a negociar con Napoleón III, emperador de Francia, la instauración de un imperio en México, destinado para el príncipe austríaco Maximiliano de Habsburgo, quien el 10 de abril de 1864 fue proclamado emperador de nuestro país, en su castillo de Miramar, allá en la costa adyacente a Trieste, en Italia. Maximiliano fue derrotado, capturado y fusilado el 19 de junio de 1867
por las tropas republicanas del presidente Benito Juárez. Sebastián Lerdo de Tejada sustituyó a Juárez en 1872. Lerdo se reeligió en 1876, pero fue derrocado por Porfirio Díaz, quien se quedó en el poder durante 8 periodos, hasta que fue depuesto en 1911. El 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero fue electo presidente. El 9 de febrero de 1913 se levantaron en armas Félix Díaz y Bernardo Reyes. Los rebeldes tomaron prisionero al presidente Madero y a su vicepresidente José María Pino Suárez, quienes fueron asesinados el 22 de febrero de 1913. Nuevamente, en el fondo de la conjura contra Madero, estuvo presente la oligarquía de siempre, que apoyó la rebelión de Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes tuvieron también la complaciente complicidad del embajador estadounidense Henry Lane Wilson, que reconoció al gobierno usurpador del chacal Victoriano Huerta. Venustiano Carranza fue el primer presidente electo después del triunfo de la Revolución y gobernó de 1917 a 1920. La revolución fue institucionalizada, así entre comillas, a conveniencia del nuevo régimen, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, el abuelo del actual PRI. Ese PRI que traicionó su presunta herencia histórica revolucionaria y terminó aliado en los más recientes 36 años de gobiernos neoliberales con su supuesto enemigo histórico, el PAN. Y juntos, PAN y PRI, consintieron, privilegiaron a la oligarquía criolla de poderosos empresarios sintonizados con los intereses depredadores del imperio. Como ustedes pueden ver, la historia de nuestro país nunca ha sido un asunto fácil. El pueblo de México ha enfrentado dificultades toda la vida para preservar su independencia y su libertad. Pero más allá de los rumores de la discordia, México no le teme al lobo feroz, pues su pueblo es fuerte e imbatible y tiene una presidenta valiente que sabrá defender la dignidad y la soberanía junto con la independencia de la nación. Gracias, amigos. Si les apetece, por aquí nos encontramos dentro de una semana.